Sergio El Kun Agüero ha anunciado su retirada del mundo del fútbol como futbolista profesional y nosotros, como la media inglesa, no podíamos hacer otra cosa que darle un homenaje como lo que es una gran leyenda de la historia de la Premier League. Bueno, Juan, se retira un futbolista que aquí siempre hemos tenido como uno de los grandes jugadores de la historia, no solo de la Premier League, sino creo que en general de la historia del fútbol inglés. Sin ningún tipo de duda, además queríamos hacer un homenaje especial porque, bueno, no tenía demasiado sentido el estar aquí contándoos durante unos cuantos minutos todos los logros y hazañas que ya sabéis, e incluso muchos de vosotros habéis vivido en directo, del Sergio El Kun Agüero. Por lo tanto, queríamos hacer una especie de homenaje especial, en este caso, contando su vida a través de las perspectivas, de los ojos de personas que vieron su trayectoria marcada por este paso del Kun Agüero por el fútbol inglés, por el Manchester City, que desde luego es histórico y que ha dejado su huella y su sombra sobre tantas y tantas personas alrededor del fútbol inglés. Ha podido disfrutar el fútbol argentino, el fútbol español y el fútbol inglés de la figura del Kun Agüero. Nosotros en concreto, en el fútbol inglés, solo lo hemos disfrutado en el Manchester City. No se movió a cualquier otro club, lo cual también engrandece su leyenda, en concreto en el Etihad Stadium. Y como bien decía Juan, queríamos contar su leyenda en el fútbol inglés, su carrera entera, sus registros, a través de 7 nombres. 7 nombres que de alguna manera u otra ha influenciado enormemente el Sergio El Kun Agüero durante toda su carrera, y por eso vamos a empezar con el primero de los nombres, que no es otro que Thierry Henry, la mítica figura del Arsenal, quien en este caso hemos incluido en este vídeo porque Henry probablemente a lo largo de su carrera ha estado en el sofá viendo cómo el Kun Agüero marcaba goles y sobre todo le quitaba un y otro récord. Sí, porque Thierry Henry es desde luego el goleador que más ha sufrido, entre comillas, las buenas rachas y andanzas del Kun Agüero en Inglaterra. El propio Kun le superó como el jugador con mejor ratio de minutos por gol de la historia de la Premier. Tiene 108 minutos por cada gol, es decir, casi se acerca a un gol por partido, una cifra antológica por los 122 de Henry, que ya era una cifra increíble, pero estableció no solo esa marca histórica, sino además un margen importante, hasta el punto de, imaginaos, si Agüero se hubiera tirado 2.520 minutos más de juego sin marcar, es alrededor del equivalente de 28 partidos sin marcar, es decir, casi una temporada entera sin ver el gol, seguiría siendo el mejor jugador en cuanto a ratio por goles, lo cual habla desde luego de uno de los mejores goleadores de la historia de la Premier League. Es un dato de Opta a través de The Analyst, que la verdad es que le hicieron un artículo muy chulo a El Kun Agüero con datos tan interesantes como este, y es que es alucinante la dimensión del Kun Agüero, hasta qué punto era capaz de marcar con una regularidad extraordinaria. No solo por esa regularidad le quitó ese ratio de minutos por gol a Thierry Henry, sino que además también le superó como el extranjero con más goles en la historia de la Premier League, y también lo adelantó en la lista de más temporadas marcando 20 o más goles, que esta me parece un dato muy relevante, porque no solo habla del gran goleador que ha sido el Kun Agüero, sino también de su regularidad en varias temporadas diferentes. En 6 temporadas distintas el Kun Agüero ha marcado 20 o más goles, en el caso de Thierry Henry fueron 5. Solo le ha faltado superar a Alan Shearer, que sigue en la cabeza de esa clasificación con 7 temporadas con 20 o más goles, pero ya veis que en definitiva Thierry Henry, antes de que llegara Agüero, era un futbolista que estaba en muchos registros en cabeza o peleándose con Shearer, y ahora se ha colado en esa élite absoluta al Kun Agüero, quitándole varios de esos registros. Por cierto, Juan, para terminar con el nombre de Thierry Henry, ahora es el momento en el que por fin se ha retirado el Kun Agüero y tendremos que tener una conversación histórica sobre dónde está el Kun Agüero en la clasificación de mejores jugadores de la historia de la Premier, porque hay muchas cifras que lo que dicen es que debería estar mirando a los ojos a Henry. A Henry siempre se le tiene considerado, por muchos incluso, el mejor jugador de la historia de la Premier, y me parece justo, pero el Kun Agüero va a tener que entrar muy arriba. Sí, desde luego en esa lista de mejores extranjeros de la Premier League yo creo que va a estar muy arriba.
y el Kun Agüero, pues yo te hablo yo en creo general, con el paso del tiempo, pues yo creo que va a tener el lugar que se merece, porque además es una cosa de la que se ha hablado poco, pero el Kun también se perdió bastantes partidos por lesión, no jugaba tanto como por ejemplo hemos hablado alguna vez de Mo Salah, ¿no? Que es un jugador que es muy goleador, pero lo juega absolutamente todo por su excepcional nivel físico. El Kun Agüero conseguía tener esta regularidad en goles porque siempre que estaba sobre el campo prácticamente conseguía marcar alguno, pese a perderse varios por lesiones. Claro, esto por ejemplo no le pasó a Shearer. Una de las cosas que analizaba Opta es qué habría pasado si Agüero no hubiera tenido tantas lesiones a lo largo de su carrera, porque haciendo una comparativa del ritmo goleador de ambos, Agüero durante toda su carrera ha mantenido el mismo ritmo goleador que Alan Shearer en esos casi 300 partidos que ha disputado. Lógicamente Shearer luego fue muy longevo, jugó toda su carrera en Inglaterra y además también no sufrió tantas lesiones, pero ha mantenido el ritmo goleador de Alan Shearer, que es el máximo goleador de la historia de la Premier League. Así que fijaos hasta qué punto estamos hablando de un goleador prolífico. Vamos a pasar al siguiente nombre. Hemos hablado de Thierry Henry, nos ha servido para hablar de un montón de registros y también darle una perspectiva histórica de lo grande que ha sido el Kun Agüero. El siguiente es un nombre muy especial porque es el nombre de Emily Brovin. Y diréis, ¿quién narices es Emily Brovin? Bueno, pues Juan, es una de tantas que representan a la afición del Manchester City que han visto tanto cambio. Eso es, ella es una de las aficionadas que entrevistó la BBC de entre todos los que estuvieron en Wembley apoyando al Manchester City en uno de los partidos más importantes y al mismo tiempo pues más bajos históricamente en cuanto al nivel que había demostrado el Manchester City. Era el playoff de ascenso de tercera a segunda división en el año 1999. Esa temporada, la de 1998-1999, fue la única temporada del Manchester City que jugó en tercera división, para que os hagáis una idea del cambio absolutamente drástico que ha dado el equipo en los últimos años, porque estamos hablando prácticamente ya del siglo XXI y un City que se encontraba ahí hundido en esa tercera división inglesa. Emily fue una de las que vio ese playoff y pues sufría el hecho de ser una Citizen viendo a su equipo en el momento más bajo de su historia. Fijaos el drama además de aquella final que llegó al punto en el que iban perdiendo contra el Gillingham por 0-2 en el minuto 87, marcó el Gillingham en el 82 y en el 87, se plantaron en el minuto 90 con 2 goles de diferencia, pero consiguieron remontarlo. Hay unas declaraciones de Emily que me llaman mucho la atención, que cuenta en esa entrevista en la BBC. En el instituto todos eran del Manchester United o del Liverpool. Empecé a llorar con mi padre y le dije que iba a tener que aguantar muchísimas burlas porque el United acababa de ganar el triplete y nosotros no éramos ni siquiera capaces de escapar de la tercera división, pero marcaron en el 90 y en el 95 para mandar el partido más allá del tiempo reglamentario y en los penaltis ganaron para escapar de la tercera división y dejarlo ahí, simplemente una temporada en toda su historia en tercera, en lo que es el registro, como tú bien decías, más bajo de toda la historia del Manchester City. Pero fíjate, en 1999 hay muchas generaciones, entre ellas por supuesto Emily, que han visto al Manchester City en tercera división y luego han visto al Manchester City del Kun Agüero, porque si alguien representa bien el inicio de la época dorada moderna del Manchester City es el Kun Agüero, y es que con él han levantado 5 ligas, una FA Cup, 6 Copas de la Liga y por supuesto también han llegado donde nunca antes a la final de la Champions League. Desde luego que Agüero es uno de los estandartes de ese City que representa la transformación de un equipo que, lo hemos dicho muchas veces, históricamente los propios aficionados del Manchester City se veían un poco como los perdedores o como los hermanos pequeños, los noisy neighbors, toda esta relación con el Manchester City, con el Manchester United, perdón, y este cierto complejo de inferioridad que durante estos últimos años ha perdido el Manchester City gracias a la inversión de Abu Dhabi y del jeque Mansur, y que representa mejor sobre el campo, desde luego, pues este Kun Agüero. Hasta cierto punto es la transformación en la propia idiosincrasia de un club que no ha estado siempre tan distante en cuanto a un grupo de aficionados. Ya sabéis que la afición estaba bastante dividida en la ciudad de Manchester, pese a que había ese claro diferencia de nivel en cuanto a competitividad, pero desde luego ha sido una transformación absoluta que en muchos sentidos ha sido liderada por el Kun Agüero. No se puede entender la dimensión del Kun Agüero en el Manchester City si no le preguntas a gente como Emily, su padre o todos los que estuvieron en Wembley, porque ellos sí saben lo que es estar abajo y luego ver a un goleador histórico como Agüero llevarlos donde nunca antes habían llegado.
Otro nombre que también queríamos rescatar y que ha sido uno que ha tocado Sergio el Kun Agüero en su carrera claramente es Martin Tyler, uno de los periodistas que más admiramos como narrador de la Premier League allí en Gran Bretaña, y es que Martin Tyler es el autor de una de las grandes narraciones de la historia de la Premier, quizá incluso la más mítica de todas, esa mítica del Agüero, seguido, por supuesto, de ese juro que nunca veréis algo así de nuevo, que podéis escuchar siempre cuando acaba un vídeo de la media inglesa, al final con esa despedida, con nuestro logo. Sí, además no solo es una de las narraciones más míticas de la historia de la Premier League, sino probablemente uno de los momentos más épicos de su corta historia, porque con ese gol el Manchester City ganó en la última jornada de la temporada 2011-2012 al QPR, y con esa victoria se proclamaba campeón de la Liga por diferencia de goles frente a su rival de la ciudad de toda la vida, el Manchester United. Era su primer título de Liga desde el año 1968 y lo hizo pues con un gol de Agüero ya en el minuto 93, 20 segundos, y desde luego es el único además que marcó más allá del minuto 90 de partido. Pero para ganar un partido. Para ganar un partido. El único gol ganador que ha marcado más allá del minuto 90 Agüero en toda su carrera en la Premier, ese. Y sobre todo es un momento que catalizaba toda la historia, no solo del Manchester City, sino de la ciudad de Manchester. Era ese momento en el que se hacía efectivo esa especie de cambio de poder, en el que el City por fin podía mirar a los ojos de tú a tú al Manchester United, en el que se tomaba esa particular venganza, le ganaba la Liga en la última jornada en un momento absolutamente dramático, ya lo conocéis perfectamente, pero fue una jornada en la que además estaban pendientes de los resultados en otros partidos, era una locura porque además su partido también implicaba, si no me equivoco, el descenso de otros equipos, y al final en ese gol, en el último segundo, en el último instante del Kun Agüero, pues dio el pistoletazo de salida realmente a esa última gran etapa exitosísima del Manchester City. Además es un gol que creo que también, lo hablábamos el otro día en la redacción cuando preparábamos este vídeo, es un gol que resume muy bien el delantero que es el Kun Agüero, como ratón de área, que además también es extraordinariamente inteligente, porque si veis el gol, Agüero recibe un pase de Balotelli trastabillado que se cae al suelo y demás, y Agüero tiene la opción de disparar de primeras, pero le sale un defensa del QPR al suelo. Agüero tiene la habilidad y la calma para no disparar de primeras, sino hacer el control para quitarse de en medio a ese defensa, y después rompe el balón en un disparo que él mismo luego comentó años después que en realidad quería ponerla al otro palo, que le sale el disparo perfecto al palo corto cuando en realidad quería ponerlo al otro lado, pero que, lógicamente, en ese momento en el que tenía que fusilar al portero y se jugaba la vida el Manchester City, pues acabó saliendo bien. Pero creo que define también muy bien cómo era ese Kun Agüero tan explosivo, tan difícil de domar dentro del área, y que también era muy hábil para saber en el momento y el lugar adecuados dónde tenía que disparar. Y además creo que es muy bonita la relación que ha tenido indirecta con Martin Tyler. Es uno de los narradores más míticos de la historia del fútbol inglés. Él tiene otras narraciones también muy famosas, como ya sabéis, esa chilena de Rooney, por ejemplo, gol de Vardy. El gol de Vardy con It's 11, It's Heaven, que lo hemos comentado muchas veces, pero además de manera casi involuntaria, aunque es verdad que la despedida de Agüero pues implica tristemente una cuestión de salud, pero casi se retiran al mismo tiempo, porque si recordás, Martin Tyler la temporada pasada fue la última que dedicó profesionalmente a narrar al fútbol inglés, y de hecho el propio Agüero tuvo el detalle de, si no me equivoco, regalarle una camiseta enmarcada de aquel día para, bueno, pues definitivamente unir con algo físico ese momento que había marcado las carreras de ambos, uno sobre el césped y el otro como profesional y periodista del mundo del fútbol. Vamos con otro nombre que también ha tocado la carrera del Kun Agüero. En este caso no creo que le guste mucho aparecer, porque ha tenido que sufrir a un goleador como el Kun. Hablamos de Tim Krul, el guardameta neerlandés que pasó mucho tiempo en el Newcastle United y que precisamente por eso es también una de esas grandes definiciones de, a través de una sola persona, hasta qué punto Kun Agüero no tenía piedad con sus rivales, porque en el caso de Tim Krul fue él quien sufrió uno de los partidos más marcianos de la historia de la Premier League y por supuesto de la carrera de Agüero. Le metió 5 goles en 20 minutos el 3 de octubre de 2015 en un partido del Manchester City contra el Newcastle United, un partido que, por cierto, tengo que decirte que recuerdo perfectamente ver en directo y alucinar con la descomposición
que provocó el Kun Agüero en el Newcastle. Pero además, este fue uno de los hat-tricks que acostumbraba a marcar Agüero, y concretamente llegó hasta los 12 en la Premier League, superando el récord que hasta entonces tenía Alan Shearer con 11 hat-tricks en su carrera, y de nuevo nos encontramos ante un récord que le coloca como uno de los mejores goleadores de la historia de la Premier League, pero no fue, Nacho, el único récord que igualó ese día. Ese día, al marcar 5 goles, compartió el récord con Alan Shearer, Andy Cole, Jermaine Defoe y Dimitar Berbatov, casi nada, de más goles marcados en un único partido de la Premier League. Todos ellos han marcado 5, nadie ha marcado 6 nunca, así que comparten el récord. Pero, si hay que darle a alguien el récord definitivo, creo que se lo tenemos que dar a Agüero, porque el Kun Agüero en aquel partido jugó solo 66 minutos. Todos los demás, Cole, Defoe, Shearer, Berbatov, jugaron en sus respectivos partidos en los que marcaron 5 goles los 90 minutos íntegros. Es decir, que tiene aún más mérito el caso del Kun Agüero, que si ya marcó los 5 goles en muy pocos minutos, además tuvo menos espacio para marcarlos. Sí, además, Nacho, concretamente al Newcastle United le marcó hasta 15 goles en su paso por la Premier League, lo que le convierte en uno de los rivales predilectos del Kun Agüero, y hasta cierto punto, bueno, pues podríamos hacer extensible esta leyenda negra de Tim Krul al propio equipo de las Urracas. Así que ya veis que para hablar de los registros goleadores del Kun Agüero teníamos que hablar sin duda del bueno de Tim Krul. Vamos con otro nombre, Juan, otro que también ha marcado la carrera del Kun Agüero. En este caso nos vamos al pasado y nos vamos a la historia de esta camiseta, la del Manchester City. Sí, concretamente hablamos de Eric Brook, la persona a la cual Agüero quitó el puesto como máximo goleador de la historia del Manchester City. El Kun terminó su etapa como Citizen con un total de 260 goles, mientras que Brook es el segundo con 177. Fijaos que hay casi un centenar de goles de diferencia, lo cual le coloca no solo como el actual máximo goleador, sino que probablemente estaremos ante el que va a ser durante mucho tiempo, hasta que aparezca alguien que lo pueda superar, el máximo anotador de la historia Citizen. Es que a lo mejor no lo vemos. A lo mejor no lo vemos. A lo mejor nosotros no lo vemos. Es que ten en cuenta que tiene que ser un jugador que se tire 10 años en un club, tiene que ser constante, porque no cambió la camiseta, tiene que ser mucho tiempo en el club, con una constancia goleadora impresionante, más allá de las lesiones, pero tienes que marcar una cantidad de goles espectacular. Me parece complicado, ¿eh? Marcar tantos goles. Esto, por supuesto, es una cifra en todas las competiciones. Los 260 goles, no solo en Premier League. En el caso del registro de Agüero, tiene además mucho mérito teniendo en cuenta que el registro de Brook no se superaba desde 1939, cuando se retiró o terminó su carrera en el Manchester City Eric Brook. Además, en Premier League es el jugador que más goles ha marcado para un solo club. Es un registro, lógicamente, que favorece mucho el hecho de que no haya cambiado nunca de camiseta. Por ejemplo, aquí Alan Shearer le condena el hecho de repartirse entre Southampton, Blackburn y Newcastle United, un total de 184 goles en Premier League. Es que fijaos, solo con los goles en Premier League ya le bastaría para ser el máximo anotador de la historia del Manchester City. De alguna manera habíamos estado hablando de cómo era uno de los jugadores más importantes de la historia de la Premier League, era uno de los jugadores que ha dejado mejores momentos en la historia de la competición, pero aquí es bueno detenerse para ver hasta qué punto también es un jugador histórico del propio club del Manchester City, que es un club muy longevo, con mucha historia desde luego en el fútbol inglés, y en el cual ha dejado una huella imborrable que ya decimos que será muy difícil de superar. Y hasta cierto punto de nuevo reabre el debate sobre si Kun Agüero, por todo el tiempo que estuvo, por el nivel que dio en todos esos años en los que estuvo, ha sido el jugador más determinante de esa etapa dorada del City. Puede ser. Desde luego que para hablar de esa etapa dorada tenemos que hablar de Yaya Touré, tenemos que hablar de Vincent Kompany, tenemos que hablar del Kun Agüero, y fíjate, me lo has dejado votando porque tenemos que hablar también del siguiente nombre en este vídeo, el penúltimo de los 7 nombres que queríamos incluir para hablar de la carrera del Kun Agüero. No podía ser otro que David Silva, uno de sus compañeros más cercanos, no solo por el idioma, esa barrera que se levanta entre argentinos y españoles. Seguro que hicieron muy buen equipo durante todo ese tiempo, pero es que además futbolísticamente es la mejor prueba. Y es que David Silva y el Kun Agüero son la tercera pareja que más combinaciones de goles, es decir, uno marca por asistencia del otro, sea en el orden que sea. Es la tercera que más combinaciones de goles ha sumado de la historia de la Premier League, solo superados por Drogba y Lampard y por
Kane y Son. En total, 29 combinaciones de goles para dos jugadores que son una leyenda del Manchester City. David Silva ya tiene su estatua en el Etihad, el Kun Agüero no va a tardar en tenerla. Sí, además me parece curioso cómo fue la llegada de los dos, ¿no? Porque yo perfectamente la recuerdo como eran futbolistas que en su momento estaban en la élite del fútbol mundial, que habían sonado para muchos equipos muy importantes. Por ejemplo, con el Kun Agüero siempre fue recurrente esa posible marcha desde el Atlético de Madrid al Real Madrid, yendo al rival capitalino, y de repente ambos se embarcan en un proyecto del que nadie sabe qué es lo que va a salir, porque además en aquellas primeras etapas era un equipo muy marciano que de repente fichó a Robinho como un poco para demostrar al mundo que tenía capacidad para pelear en el mercado de fichajes con los mejores, pero llegaron a un proyecto que se estaba construyendo y tanto Silva como Agüero han visto como ese Manchester City se levantó desde los cimientos y llegó incluso a alcanzar las cotas más altas posibles dentro del fútbol inglés, así que yo creo que son los dos grandes representantes por lo menos de la parcela ofensiva de ese Manchester City, además las dos piezas probablemente más longevas junto con Pani y quizás Fernandinho de ese proyecto, porque por ejemplo Touré ya tuvo un gran impacto, pero fue en un periodo más corto de tiempo. Y vamos con el último de los 7 nombres. Aquí no podíamos dejarnos fuera uno de los grandes compañeros de la carrera del Kun Agüero, a pesar de que nunca han coincidido en el fútbol de clubes, pero además hablamos de uno de sus grandes amigos, y es que en este caso, aunque no ha sido en la Premier League, sí ha coincidido en la línea de tiempo esa pelea juntos constantemente en la selección por conseguir algo grande. Hablamos de Leo Messi. Sí, hasta tal punto es la carrera del Kun Agüero que desde luego ha tenido también su marca y su huella en uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Ya sabéis que él y Leo Messi tienen una gran amistad que les une desde sus tiempos en las categorías inferiores de la selección argentina. De hecho, ellos son bueno, pues parte de esa generación dorada que gana el Mundial Sub-20 2005 y los Juegos Olímpicos en el año 2008. Una generación argentina de la que siempre se esperó mucho y de la cual además generó de manera un poco injusta mucha frustración en el país, porque siempre se quedaron muy cerca, llegaron a finales del Mundial, de la Copa América, pero nunca conseguían ese triunfo que sentían que le debían a su país y que sí habían conseguido con las categorías inferiores, y de alguna manera pues el Kun Agüero y Leo Messi de la mano, y el Kun Agüero es cierto que en esta última Copa América con un rol un poquito más reducido en la selección argentina, pero consiguieron reivindicarse y vengar ese pasado que les había sido esquivo, pues dando un triunfo a toda la afición argentina, que desde luego yo creo que para ellos dos como pareja de amigos y grandes representantes de esa generación dorada, porque probablemente son los dos futbolistas más brillantes de esa generación y los que mejor carrera han tenido, pues finalmente lo consiguieron. Sí, es cierto que el final de la carrera de Agüero, el final me refiero al motivo de su retirada, es triste, es prematuro, todavía esperábamos que pudiera haber tenido algunos años más, pero su salud no se lo ha permitido, pero al menos nos vamos con la calma todos de que este año, en 2021, aunque se haya retirado, se ha quitado la espina que tenía clavada con el fútbol argentino, con la selección argentina, con esa Copa América, con esa celebración con Leo Messi en la que los dos se miraron diciendo: Dios, llevamos toda la vida persiguiendo esto y por fin le podemos dar un título grande a Argentina, con todo el respeto a los Juegos Olímpicos y al Mundial Sub-20, pero todos sabemos que el gran trofeo a nivel de selecciones es o el de tu continente o el Mundial. Todo lo demás tiene un carácter menor. Lo consiguieron por fin y también es una buena representación de esa carrera con Leo Messi que, paralelamente a lo que sucedía en el Manchester City, en la selección argentina, en la albiceleste, no conseguían nunca dar ese último paso, con la final del Mundial de 2014, que tú bien decías que llegaron a la final y la perdieron, finales de Copa América y, en definitiva, por fin lo han logrado, con una carrera que es curioso también, porque en sus últimos compases parecía que podían coincidir en el fútbol de clubes por fin, se han enfrentado en España con el Atlético de Madrid y con el Barça, se han enfrentado en Inglaterra en cuanto a Manchester City y Barça en Champions League, pero nunca habían coincidido. Cuando Messi parecía que iba a salir del Barça al Manchester City, no sucedió, y cuando por fin Agüero se fue al Barça, Messi se marchó. Así que al menos en la selección argentina sí hemos podido ver que han culminado un gran éxito para cerrar su carrera por todo lo alto. Sí, han estado toda la vida buscándose y al final solo se han encontrado en ese triunfo de la Copa América, pero desde luego una relación además interesante con Leo Messi, del cual ya sabéis que es un profundo amigo, así que otra de las muchas huellas que deja el Kun Agüero. Y con esto pues concluimos, Nacho, al igual que la carrera del Kun Agüero, pues ponemos punto final, yo creo que a una trayectoria absolutamente brillante. Yo creo
que no hemos sido plenamente conscientes de la dimensión del Kun Agüero durante el tiempo que ha estado activo. Nos ha mal acostumbrado, como hacen todos los grandes, a un nivel que no es normal, que no es lo habitual y que será muy difícil ver repetido, y yo creo que desde luego con el paso del tiempo, como el buen vino, se valorará mucho más toda la dimensión gigantesca que ha tenido el Kun Agüero en el fútbol inglés y también en el fútbol evidentemente argentino. Sí, dentro de todos los elogios que siempre hemos dedicado al Kun Agüero, a veces hemos tenido la sensación de que el presente no le hacía justicia, pero sí creemos que ahora que podremos mirar atrás y ver la carrera del Kun Agüero, la historia sí le va a hacer justicia. Por supuesto que merece estar en el Salón de la Fama recién creado por la Premier League, tiene que estar sí o sí, porque es un futbolista sin el que no se entiende el fútbol inglés moderno, porque en el fútbol inglés moderno no se entienden de otra manera los éxitos del Manchester City. Un futbolista espectacular que, al menos desde mi perspectiva, ha sido un placer ver como rival, porque en el Newcastle nos ha destrozado como ha querido, y un jugador que ha marcado toda una generación de aficionados del fútbol inglés y que, aunque ahora ha tenido un final triste en cuanto a que su salud no le ha impedido jugar unos pocos años más, se puede ir con la cabeza bien alta, porque se va como una leyenda del fútbol inglés y esos son muy pocos los que lo consiguen, y más cuando llegaba como un extranjero. Ha abierto el camino a muchísimos otros jugadores que ahora llegan muy confiados a la Premier League sabiendo que no es una liga tan agresiva para el extranjero, y eso es porque se han mirado en el espejo de futbolistas como el Kun Agüero, que tiraron abajo muchos muros y muchas barreras que antes sí existían. Así que, bueno, pues este es nuestro humilde homenaje a un futbolista que ya es eterno en Inglaterra, y ahora os esperamos a vosotros en comentarios para que nos digáis qué os ha parecido la carrera del Kun Agüero en el Manchester City. Si alguien conseguirá alguna vez superar ese récord, tiene mala pinta. Ese de tantos que tiene Es Kun en el Agüero. Manchester City en concreto, tiene mala pinta la cosa, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.